Vamos a continuar con la serie de estudios. Dios te llama a cambiar tu vida. Estamos en el libro de Jueces. Ahora vamos a empezar el capítulo 7. Así que vaya abriendo su Biblia. Vamos a hacer un repaso. El pueblo de Israel estaba en Canaán, Canaán de Galilea. Dios les había prometido esa tierra, pues allí estaban. Pero estudiamos que este pueblo se había olvidado de Dios y se descarrió en la idolatría. Estaba adorando a Baal y también a la diosa Acera. Bueno, esto fue muy abominable lo que hicieron ellos. Y Dios, por lo que hicieron, por su desobediencia, los entregó en tribulación por 7 años. Ellos sufrieron mucho, tuvieron pérdidas económicas, tuvieron pérdidas en las cosechas, hubo hambre sobre toda la tierra de Canaán. Al venir la ruina, ellos clamaron a Dios, ¿se acuerda? Eso lo vimos porque estaban muy tristes, estaban muy afligidos, buscaron a Dios, le clamaron. Entonces el Señor respondió a su clamor enviando un profeta. Les envió su palabra. El profeta predicó la razón de su desgracia, pues ellos habían dejado a Jehová. No confiaron, no tuvieron fe, lo abandonaron. Y ciertamente ellos fueron desobedientes, amados hermanos. Entonces, Dios llamó a Gedeón. Gedeón es uno de los jueces. Hubo 12 jueces en el libro de Jueces y Dios buscó a Gedeón mientras estaba sacudiendo el trigo, estaba haciéndolo en el lagar, pues el Señor siempre busca a los diligentes, aquellos trabajadores. En Jueces capítulo 6, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, mire lo que le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, no era tan valiente Gedeón, era muy miedoso, la verdad. No es para más porque, hermanos queridos, Gedeón estaba escondido de los madianitas, la gran tribulación que vino a Israel. Pero el Señor tiene la capacidad de ver el resultado final en la gente. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se sentía desamparado por Dios y sin esperanza. Él decía, ¿dónde está el Dios que sacó a Israel de Egipto? Bueno, no creía todavía las palabras de Dios. En el capítulo 6, versículo 14, el Señor, mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos queridos, Gedeón iba a tener fuerza cuando no tenía. Gedeón se iba a convertir en el juez salvador de los madianitas, bueno, de Israel, sobre Madián que los estaba atribulando. Qué precioso, hermanos queridos. El Señor siempre tiene misericordia del ser humano. Gedeón puso excusas para aceptar el llamado. De hecho, puso dos excusas. La primera, se acuerda muy bien, pues soy pobre, decía él. Bueno, era una mentira. Y la segunda, él dijo, soy el menor de la casa de mi padre. En Jueces capítulo 6, versículo 16, dice el texto bíblico, como repaso, Jehová le dijo, ciertamente, otra vez, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón, luego de todo esto, él decidió presentar una ofrenda voluntaria para el Señor. Tomó mucha harina, coció panes, mató un cabrito y lo presentó al Señor en ofrenda. Gedeón estaba dando pasos gigantes de fe. Había decidido adorar al Dios verdadero, aunque su familia estaba adorando a Baal y a Sera. Extraordinario lo que hizo Gedeón y voluntariamente. Bueno, hermanitos, Gedeón sintió temor de estar en la presencia del Señor.
Él tuvo temor, pero el Señor le dijo, capítulo 6, versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Cuando nosotros tenemos temor y miedos, solamente el Señor puede darnos paz. Versículo 24, y esto fue precioso, porque desde allí Gedeón empezó una vida espiritual muy bonita. Mire lo que dijo, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, que significa Jehová paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Samuel, cuando escribió este libro, él dice, Gedeón hizo un altar a Dios, y cuando lo hizo, fue tan bien hecho que pasaron los años y todavía permanece aquí en Ofra de los Abiezeritas. Qué increíble. Cuando decidimos adorar a Dios de veras, cuando nos comprometemos realmente con Dios, vamos a hacer lo que hizo Gedeón. Vamos a establecer altares permanentes donde nuestra familia va a adorar, donde nuestras generaciones van a adorar al verdadero Dios. Un altar permanente. ¡Qué maravilloso! Dios, esa misma noche, después de presentar esa ofrenda, que de hecho subió desde la peña hasta los cielos, eso significa que la ofrenda que dio Gedeón desapareció de la tierra y llegó a las alturas de Dios, recibida en olor grato. Después de eso, Dios ahora le pide una ofrenda que consistía en derribar la idolatría de su propia familia y del pueblo de Israel y sacrificar el segundo toro de su padre de 7 años. Otra vez el número 7. No puede haber perdón de pecados sin sacrificio. No puede haber. Gedeón obedeció al Señor aún con temor a su propia familia y aún con temor al pueblo de Israel. Qué increíble. Tenerle miedo a la familia, tenerle miedo a un pueblo que fue rescatado por el Señor. Imagínese la familia, el papá, la mamá adorando a Baal y Gedeón por encima de todos ellos a obedecer a Dios. Así se obedece a Dios. Así se obedece. Por eso, cuando hizo eso, el pueblo quería matar a Gedeón para destruir por haber destruido su idolatría, pero Dios cumplió su promesa de estar con Gedeón. Yo estoy contigo, le dijo el Señor, ¿se acuerda? Pero vamos a ver, o bueno, recordando pues la clase anterior y las anteriores clases, vimos cómo el Señor pues le ayudó a Gedeón y ese testimonio de vida convirtió a su propio padre. Joás fue convencido por la obediencia de su hijo. Y lo que hizo Joás es algo que los padres hacen por amor a sus hijos. Lo defendió con coraje. Él defendió al que se convertiría de un campesino, se convertiría en el nuevo juez de Israel. Así que, hermanos queridos, estas historias están aquí para que nosotros aprendamos y que nosotros crezcamos espiritualmente. Así que le invito a abrir su Biblia en Jueces capítulo 6. Vamos a leer los últimos versículos y nos quedamos ya luego en el capítulo 7. Pero antes de esto, quiero preguntarle a usted, ¿qué es ser valiente? ¿Qué realmente es ser valiente? Una idea equivocada es que ser valiente significa no tener miedo. No, eso no es así. Mire a Gedeón. Quiero que repasemos a Gedeón. Gedeón tenía miedo a los madianitas. Gedeón tenía miedo de obedecer a la misión de Dios en convertirse en el juez. Él tenía miedo. Gedeón tenía miedo de Dios mismo. Gedeón tenía miedo de la muerte.
Gedeón tenía miedo de su propia familia. Gedeón tenía miedo del pueblo idólatra. Y hoy vamos a ver que también tenía miedo de pelear contra Madián. ¿Se acuerda? Hemos estudiado ya que Madián es un sinónimo para nosotros de tribulación. Y hoy en día la gente tiene miedo. Hace poco un amigo se enfermó de COVID y él estaba pasándola muy mal. Y me dijo: Henry, ora por mí porque en serio tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Pues las pruebas de esta vida, las dificultades, este mundo mismo, hace que nosotros tengamos miedo. Mira, hermanitos, ser valiente, ¿qué significa? Significa enfrentarse a las circunstancias aún teniendo miedo. Dios trabajó en Gedeón para transformarlo en un comandante de los ejércitos de Dios, aunque tuvo miedo. ¡Qué increíble! Dios puede usarle a usted, hermanita, hermanito querido, puede usarle a usted. Pero tengo miedo, no importa que usted tenga miedo. Usted puede enfrentarse a las circunstancias. Usted puede llevar a su propia familia a la iglesia. Usted puede predicar el evangelio aún teniendo miedo. Usted puede estar al frente de la congregación, puede ser un predicador, puede ser un pastor de la iglesia, puede ser un diácono de la iglesia, aún teniendo miedo. Por supuesto que sí, el hombre en su naturaleza puede tener miedo, pero Dios hace que los hombres que tienen miedo sean varones esforzados y valientes, sean mujeres esforzadas y valientes. Porque le quiero decir una realidad bíblica y un principio bíblico. Los cobardes serán condenados. Lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. En el reino de Dios existen valientes que están dispuestos a obedecer a Dios aún con problemas, aún con dificultades, con tribulaciones, con persecuciones. Son valientes aquellos que deciden decir: yo quiero obedecer al Evangelio. No me importa lo que me diga la familia, no me importa lo que me diga la sociedad, no me importa. Yo quiero descender a las aguas del bautismo para ser perdonado. Yo quiero obedecer al Señor, hacer un pacto permanente con Él para siempre, obedeciéndole, guardando sus estatutos, la doctrina de los apóstoles para siempre. Yo quiero hacer eso. Usted puede ser uno de ellos. Gedeón se prepara para la batalla. Mire, capítulo 6, versículo 34, para entender el contexto. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿cómo estaba el Espíritu Santo desde la antigüedad? Vino a Gedeón. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Los hombres del Antiguo Testamento también tenían el Espíritu Santo. Gedeón tenía el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Qué bonito como el Señor le da fuerzas a través de su Santo Espíritu. Y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. El pueblo de Israel empezó a reunirse con Gedeón. Verso 35. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zambulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Hermanos queridos, el juez de Israel unió a Israel para pelear. ¡Qué precioso! Cuando toca el cuerno, todos ellos se unieron como un solo hombre. Ahora sí, pasamos al capítulo 7. Este es el contexto, hermanos queridos. ¿Cómo hace el llamamiento Gedeón al pueblo lleno del Espíritu Santo? Gedeón está siendo transformado grandemente. Su fe está creciendo, al igual que usted. Usted también está creciendo espiritualmente. Yo lo creo así. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jeroboam, es Gedeón. ¿Se acuerda que se le cambió el nombre? Jeroboam, el que pelea con Baal.
el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot. Y es muy interesante. Jarot en hebreo significa miedo. Israel tenía miedo. Se juntaron a pelear contra Madián, pero a pesar de eso, estaban justamente allí, en esa fuente, con temblor. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Hermanos queridos, reunidos arriba, el pueblo de Israel, abajo al norte estaba 135,000 soldados dispuestos a matar a los israelitas, a cualquier ejército que se venía sobre ellos. Empieza la batalla. Gedeón tiene muchos soldados. Vamos a ver entonces una batalla contra Madián, una batalla para nosotros contra la tribulación, porque estamos sacando principios bíblicos de esta historia bíblica. Así que la voluntad de Dios a veces nosotros no la comprendemos y muchas veces no la comprendemos. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Qué está pasando? Qué increíble. Tenían 32,000 soldados que acudieron al llamado de Gedeón. Pero el Señor dice: no quiero 32,000. Que se devuelvan los que tienen miedo. Y se queda 10,000. Qué increíble. Lo que hizo Dios no tiene sentido para el hombre. No va a tener sentido para el hombre. Hermanos, este es un proceso que nosotros debemos entender. El proceso cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, este es un proceso necesario para madurar nuestra fe y establecerla completamente en Dios. Voy a repetir esto porque es importante. Cuando Dios permite que sucedan cosas que no comprendemos, Él tiene un propósito para nosotros: madurar nuestra fe y establecerla completamente en Dios. Porque imagínense, quiero pelear con 135,000 personas, pero solamente tengo 32,000 y el Señor me dice: no, es mucho, que se vayan los miedosos, y se quedan solamente 10,000. No se puede entender. Humanamente no tiene sentido para el hombre. La voluntad de Dios muchas veces no la comprendemos. Pensemos en una crisis, estamos hablando en nuestro tiempo. Necesitamos más recursos. O sea, usted tiene una deuda y dice: necesito más recursos. Pero el Señor te corta los recursos. Tengo una deuda y de repente el Señor le quita a usted el trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdame. Usted tiene una deuda económica y le despiden. Llega a la casa y recibe de su mujer malas noticias. La mujer le dice: pues choqué el carro, se dañó la lavadora y viene a vivir mi mamá. ¡Qué increíble! Y usted de la noche a la mañana no tenía ese problema y dice: ¿cómo le digo a mi esposa que perdí el trabajo? Y encima vienen más malas noticias.
A veces no se comprende la voluntad de Dios, la verdad no se comprende. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está ocurriendo? Mire, Romanos 11:33 en la versión Dios habla hoy. Qué profundas son las riquezas de Dios, profundas, y su sabiduría y entendimiento. Y mire lo que dice allí. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Hay veces que las personas están sufriendo muchísimo y nos preguntan a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Y a veces, hermanos queridos, no podemos responder y explicar qué realmente está pasando. No comprendemos. ¿Cómo reaccionar a situaciones que no comprendemos? ¿Cómo podemos reaccionar? Y hoy vamos a aprender algo importante, hermanitos. Vamos a volvernos al capítulo 7, versículo 2. En la segunda parte dice allí, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y disculpen, voy a parecer un profesor de gramática, pero allí aparece una expresión, se alabe. Este se alabe es un verbo reflexivo. ¿Qué significa eso? Son usados para realizar una acción contra sí mismo y generalmente tienen efecto en sí mismos. Bueno, les voy a hablar un poquito más claro. Por ejemplo, se afeite. Uno mismo, la persona se afeita y el resultado ¿para quién es? Para la misma persona. Se duche o se bañe. Entonces, la persona se baña, se ducha y el resultado de limpieza ¿para quién es? Para la misma persona. Por ejemplo, o se drogue. La persona voluntariamente toma sustancias, se droga y el efecto ¿contra quién es? Contra la misma persona. Esos son los verbos reflexivos, pero lo que vemos aquí, hermanos queridos, lo que vemos aquí es totalmente lo contrario, porque dice ahí, no sea que se alabe Israel, pero el efecto, mire, no es contra Israel, sino contra quién? Contra Jehová. Cuando una persona se alaba a sí misma, va a estar en contra de Dios. Va a estar en contra de Jehová. La manifestación de la vanidad y el orgullo es la autosuficiencia, es creer que nosotros podemos hacer todo. Mire, vamos a Números, capítulo 15, versículo 30. Mire y póngale mucha atención a lo que dice. Esto es en la ley. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, si es así el natural como el extranjero, ¿a quién ultraja? Ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Hermanos queridos, cuando nosotros creemos que por nosotros son todas las cosas, cuando somos orgullosos, cuando somos vanidosos, cuando nos alabamos a nosotros mismos, estamos ultrajando a Dios. La soberbia, la autosuficiencia, cuando actuamos con ojos altivos, pues estamos ultrajando al Señor. Muchas personas dicen, es que es mi casa, es que es mi carro, es que esto es mío y esto es, yo lo hice. El Señor te lo dio. El Señor te lo dio. Es que yo me trabajé desde niño, el Señor te dio salud desde niño, te dio la inteligencia, tú eres creación del Señor. Todo lo que usted tiene, amado hermano, es por la bendición de Dios. Es que tengo un título universitario y soy muy inteligente. El Señor te dio salud. Te dio esa inteligencia y lograste tener un título universitario. Debemos entender que nuestro creador es Dios y que Él sustenta todas las cosas. Él pone reyes y quita reyes. Él nos da esa capacidad de administrar las cosas. Él nos da la capacidad de tener una cosa o tener otra. Debemos, hermanos queridos, entender que nosotros no podemos ser orgullosos, ser vanidosos y alabarnos a nosotros mismos. No se puede hacer eso.
Dios va a destruir, hermanos queridos, toda posibilidad de orgullo en el ser humano y vanidad. Eso es un principio bíblico. Él va a destruir toda altivez de cualquier hombre. Ojalá alguna vez podamos estudiar el libro de Abdías, tremendo libro que habla contra el orgulloso. En Jueces capítulo 7, versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. ¿Cómo? 10,000 contra 132,000. Sí, es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Es interesante, solamente la palabra probaré aparece 2 veces en el libro de Jueces. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá, no irá. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sus rodillas para beber. Y fue el número que lamieron llevando el agua, cogieron el agüita, lo subieron a su boca y lamieron como el perro, ¿sí? 300 hombres, los que llevaron el agua a su boca. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Se inclinaron y tomaron el agua ahí. Solamente 300, imagínense. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, qué increíble, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Póngase en la posición de Gedeón. 300. Contra esa multitud que nadie podía contar. Bueno, más adelante, capítulo 8, me dice que fueron 135,000. ¿Qué hacemos, Gedeón? ¿Ha visto la película Los 300? Estos son los verdaderos 300. Los 300. Imagine, usted va al médico a una revisión normal del trabajo y el médico le dice, usted tiene cáncer. Bueno, doctor, ¿hay posibilidades? Claro, usted está en inicios de su cáncer, fase 1. ¿Hay cómo tratar? Por supuesto que sí, hay que hacer un tratamiento. ¿Me puede dar el tratamiento? Por supuesto. Vino usted a tiempo, qué bueno, le vamos a dar un tratamiento. Y el hombre se va a la casa. Avisa a la mujer, avisa a la iglesia. Por favor, oren por mí porque tengo indicios de cáncer. Va a la segunda visita. El doctor le dice, lo siento, señor, usted tiene fase 4 de cáncer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto le está pasando a Gedeón. 300 hombres contra 135,000 soldados. Y los hombres de Dios, hermanos queridos, que nosotros miramos en las escrituras, ellos entendían que el Señor es glorificado cuando las circunstancias están muy, pero muy complicadas. Acuérdese de algunos, le voy a hacer acuerdo. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento, porque vamos a encontrar historias preciosas que nos van a ayudar a salir adelante. Elías hizo mojar, ¿se acuerda? El sacrificio. Cuando estaba peleando con los 400 profetas de Baal, ¿se acuerda? Y de Acera. El sacrificio lo mojó. Hizo una cuneta alrededor y echó agua. Y estaba pues el agua enlagunando ese sacrificio. Y el Señor hizo un milagro precioso allí. Daniel también entendía que el Señor es glorificado en circunstancias muy difíciles. ¿Se acuerda que Daniel oraba 3 veces al día? Pues él abría las ventanas para que todo mundo lo mire orar.
porque ellos entendían el poder y la majestad de nuestro Dios. David botó la armadura de Saúl. No necesito armaduras para pelear contra Goliat, porque yo tengo a Jehová de los ejércitos, porque Dios está conmigo. No necesito nada de eso. Abraham continuó hasta el final del sacrificio porque confiaba que Dios es fiel y que Dios no miente y que Dios cumple sus promesas. Todas estas personas entendían que Dios puede ayudarnos a salir adelante en medio de problemas muy difíciles. Él es glorificado siempre. Jesús esperó 4 días en Juan capítulo 9. Esperó 4 días para estar en una situación en que todo mundo sabía que un cadáver hedía y que no hay posibilidad de curación ni de resucitación. Y después de 4 días, ¿qué hizo? Lo resucitó. Pedro dijo: yo quiero caminar sobre el agua, porque había conocido toda la historia del Antiguo Testamento. Yo quiero caminar sobre el agua. Pablo no temió ir a Jerusalén en Hechos capítulo 20. ¿Se acuerda? Yo voy ahí y no estimo preciosa mi vida. No es preciosa mi vida con tal de obedecer al Señor. Y mire lo que dijo el patriarca sacerdote Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí que aunque él me matare, en él esperaré. Así eran los hombres de Dios. Y así somos, hermanos queridos, somos los cristianos también. Debemos ser hombres y mujeres de Dios. Debemos salir adelante. A pesar que vengan los problemas, a pesar que vengan las tribulaciones sobre nuestra vida. Dios reduce el grupo de los guerreros. El Señor reduce al grupo de guerreros con un principio bíblico. ¿Usted sabía esto? Dios lo reduce porque era un principio de Deuteronomio capítulo 20. Primero reduce a los cobardes y negativos y criticones. En Deuteronomio capítulo 20, ahí está toda la ley de las guerras, versículo 8. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. En el campo del cristianismo, nosotros necesitamos gente de valor, gente guerrera, que no tenga miedo, que quiera luchar. ¿Por qué? Porque los cobardes van a cobardar a los demás. No necesitamos cobardes en el reino de Dios. Es un principio bíblico, amados hermanos. El segundo grupo no es atento ni precavido y por eso Dios los reduce. 9,700 tomaron el agua arrodillándose, pero solamente 300 tomaron el agua con sus manos y lamieron con su boca. Entonces, podemos resumir esto, hermanos queridos, que Dios utiliza para sus batallas a la gente que es valiente, a los positivos, a los que confían en el Señor. Dios usa a los atentos y precavidos. Sí, querido hermano, Dios lo hace siempre. Por eso Pablo se enojó cuando no quería Marcos sufrir por servir al Señor. Porque Dios quiere siempre a los valientes. Él nos da oportunidades. Luego Marcos fue un fiel servidor y acompañante de Pablo también. Gedeón obedece a la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, en Jueces capítulo 7, versículo 8 dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y estuvo a aquellos 300 hombres, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Hermanos queridos,
Gedeón es persistente. Gedeón en el momento de la tribulación, en el momento de la batalla, retiene a su gente, prepara a su gente, les da lo necesario a su gente, porque se avecina la batalla. Israel está arriba, Madián está abajo, es un ejército bravo, es un ejército numeroso, es un ejército con armas, con caballos, con armamento, con camellos. Son muy poderosos. Pero, hermanos queridos, Gedeón obedece a la palabra de Dios y confía en la palabra de Dios. Gedeón espera en Dios. Probablemente usted esté pasando momentos difíciles. Probablemente usted no sabe qué va a suceder más adelante, porque el problema que está enfrentando es un gigante. El problema que usted está enfrentando es muy difícil, es imposible. Gedeón esperó en Dios. ¿Esperaremos en el Señor? ¿Nosotros esperaremos en Él? Cuando Gedeón estaba esperando, el Señor le envió palabra. ¡Qué precioso! Hay veces que nosotros estamos muy tristes, muy afligidos, muy acomplejados por la vida y de repente aparece un sermón, de repente aparece un estudio bíblico para nosotros. Preste atención, preste atención. Es Dios hablándole a usted. En el momento más difícil nosotros debemos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¡Qué preciosa promesa! Pero somos 300 y ellos son muchísimos. Yo lo he entregado en tus manos. Es que estoy enfermo. Es que tengo muchísimas deudas. Yo lo he entregado en tus manos, dice el Señor. Y si tienes temor de descender, porque el Señor nos conoce, y el Señor conocía a Gedeón, mire lo que le dice: baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Gedeón tenía un criado, imagínese, y hace poco decía que es pobre. Y mire lo que le dice, versículo 11: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué hizo él? ¿Fue solo? No, estaba con miedo. Seguía con miedo, hermanos. Es la humanidad de Gedeón. Y descendió Gedeón con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Y es interesante que Fura acompaña humanamente a Gedeón, porque es un ser humano, pero es una representación del Espíritu Santo, porque actúa como un paracletos. El Señor nos ha dado a nosotros alguien que nos acompaña todo el tiempo. Nos acompaña en las buenas y en las malas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Señor envió un consolador para consolarnos. Fura, y es interesante esto, significa rama o el que da fruto, y actúa como aquel que consuela con su presencia para alcanzar las promesas. ¡Qué maravilloso! Dios sabe que nosotros humanamente no podemos seguir, pero siempre nos envía apoyo, siempre nos envía y tenemos, hermanos queridos, gracias al Señor, al Espíritu Santo. Tenemos siempre apoyo. Por eso tenemos una esposa, tenemos hermanos de la iglesia, siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar a seguir adelante. Gracias al Señor. Entonces Gedeón es enviado al campo de Madián. En Jueces capítulo 7, versículo 12 continúa la historia y dice: y los madianitas, los
malecitas porque ya se habían juntado, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, muchísimos, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Verso 13, cuando llegó Gedeón, imagínense ahí la cautela de Gedeón con fura, bajando a ese campamento, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Qué interesante, diciendo, y este hombre decía esto: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Este era el sueño. Mire lo que hace el versículo 14, el compañero de este hombre. El compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, mira esta interpretación, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué milagro, hermanos queridos, qué señal que le da Dios a Gedeón. Gedeón está escuchando la palabra de Dios a través del enemigo. Qué increíble, qué maravilloso. Dios hace siempre esto. Le pasó a Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Por qué no oras a tu Dios? A veces la gente nos habla a nosotros: ¿por qué estás triste si tú tienes tu iglesia? ¿Por qué no sigues adelante si tú tienes tu Dios? A veces la gente que no conoce a Dios nos habla de Dios. Qué increíble lo que hace Dios en nuestras vidas. Le pasó a Gedeón. Tremenda señal. El pan, hablando de esta palabra que dijeron los enemigos, el pan casi siempre, hermanos queridos, en la Biblia representa la palabra de Dios o a Jesucristo mismo. El pan en la antigüedad era el pan más humilde. Este pan que habla aquí, el más económico que comía la gente pobre. ¿Se acuerda de ese niño que dijo: yo tengo aquí 5 panes y 3 pececillos? ¿Se acuerda? Ese pan era un pan de cebada, lo más barato. Tomaban el pan, lo cortaban y en medio le ponían ahí esos pececillos, peces pequeñitos, salados, y comía eso la gente pobre, la gente humilde. Gedeón, hermanos queridos, es el pan. Dios, por medio de este hombre humilde y miedoso, iba a destruir a los enemigos. Esto era la profecía que hablaron ellos. Qué increíble, qué increíble. Cuando Gedeón obedeció a Dios, se convirtió él mismo, hermanos, en la poderosa palabra de Dios registrada en la historia sagrada. Él era el pan que iba a descender. Qué interesante, hermanos. Y mire cómo reaccionó Gedeón ante el relato. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Se imagina la escena, hermanos queridos? Adorando a Dios, poniendo su pecho en el suelo, en medio de 135,000 soldados de Madián, alabando al Dios Todopoderoso en el momento más difícil de la vida. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que alabemos a Dios, que le adoremos su santo nombre en medio de los problemas más difíciles que tenemos en nuestra vida. Eso hizo Gedeón. Entonces, volvió al campamento. ¿Cómo subiría eso sin cansancio, hermanos queridos? Lleno del Espíritu Santo, lleno de esperanzas, en una conexión completa con el Señor, porque estaba adorando al Señor. Y mire este hombre, cómo se pronuncia, cómo dice estas palabras: levantaos,
porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Qué seguridad, qué confianza en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos queridos. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Debemos buscar al Señor. Debemos tener fe para agradar al Señor. Sin fe nadie podrá agradar al Señor. Qué precioso el momento de Gedeón. Me encanta, hermanos queridos. Me encanta esta parte. Voy a darles rápidamente un pequeño curso de liderazgo práctico que aparece en los próximos versículos. Por motivos de tiempo solamente los voy a nombrar. Comunicar la visión, hizo Gedeón esto. Elaborar una estrategia, alinear el corazón y animar en las dificultades. Esto vamos a ver en los próximos versículos. Para acordarnos, comunicar la visión, elaborar la estrategia, alinear el corazón, animar a la gente en medio de dificultades. Jueces capítulo 7, versículo 15, vamos a leerlo rápidamente entendiendo lo que estaba pasando. Y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Verso 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, ollas de barro, con teas, son antorchas, ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, mira cómo actúa un líder, cómo actúa una persona que quiere ayudar a otros. Miradme a mí. No puedo enseñar a una persona algo sin ser ejemplo. Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Verso 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, y esto debían gritar, por Jehová y por Gedeón. Este es todo el plan y la estrategia, hermanos queridos. Verso 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, todos ahí bajando, al principio de la guardia de la medianoche, muy de noche, hermanos queridos, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros, y asomó ahí la antorcha que llevaba cada uno, y llevaban en sus manos. Verso 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron como les mandó el Señor, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron, hermanos queridos. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Trompetas, anunciar, trompetas, anuncio de la palabra de Dios. Tea, la antorcha, somos luminares en este mundo. Tenemos que romper el cántaro, nuestra propia vida a veces, nuestro viejo yo, romper para que aparezca la luz de nuestra vida. Jesucristo debe asomar en nuestra vida ante la gente. Pero verso 21, ¿cómo debemos portarnos? Dice allí, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces, todo el ejército del enemigo se echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que pasó?
Jehová estaba venciendo a los madianitas, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. 120,000, hermanos queridos, 120,000 hombres, guerreros, murieron en aquella noche, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abed-meola en Tabad. Verso 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aseb y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Qué increíble cómo el Señor es todopoderoso. Dios te llama, hermano querido, a cambiar tu vida. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene miedo? Sí, muchos de nosotros tenemos miedo por muchas cosas que vienen a nuestra vida. Pero yo quiero decirle lo que le dijo Dios a Gedeón. Dios está contigo, esfuérzate y sé valiente. Esto le dijo a Gedeón, pero también le dijo a Josué, ¿se acuerda? ¿Comprende lo que Dios hace? Muchas veces no comprendemos lo que hace. Confiamos en Dios. Debemos confiar en el Señor, porque Dios hace maravillas en nuestra vida, en la vida de todo aquel que le sirve. Confiará en Dios, aun si todo parece imposible. Hay que confiar en Dios, hermano, hermanita querida. Confiemos en Dios. Sigamos adelante. ¿Está obedeciendo a Dios? Espero que sí. Anímese, hermano querido, hermanita querida. Anímese. El Señor está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente ante Jesús, ante el trono de su gracia, para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia, y el oportuno socorro vendrá para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Que Dios les guarde. La siguiente clase continuaremos estudiando el capítulo 8, así que no se pierda la siguiente clase. Gracias por la invitación.